Bueno, acá estaba Néstor Sibona diciendo que tiene para hablar 2 días. No tenemos tanto tiempo. Claro, no, está claro. Pero, Santiago, a mí me gustaría marcar que me parece que dentro del gobierno, desde el punto de vista político, ha habido enfoques distintos de cómo manejar esta crisis. De hecho, me parece que Larreta y María Eugenia Vidal, no te digo que están haciendo rancho aparte, pero toman distancias. ¿Cómo lo estás viendo vos esto? Sí, me parece que Larreta y Vidal, que se mueven siempre en tándem hace muchos años, tienen de algún modo una pelea interna con el propio Macri y sobre todo con Marcos Peña, tienen diferencias. Larreta y Vidal son de la idea, por ejemplo, de hacer un acuerdo con el peronismo, no ahora, hace mucho tiempo que lo vienen planteando, a medida que el gobierno se fue perdiendo imagen, se fueron haciendo más fuertes en la pelea interna y además lo nuevo que ha pasado en Cambiemos en los últimos meses, te diría, es que reapareció Nicolás Caputo en la mesa de decisiones. Reapareció es una forma de decir porque nunca se había ido del todo y tampoco se sienta en las mesas de decisiones, sino que directamente habla con Mauricio Macri, que es su amigo, y el hombre que construyó el PRO, ¿no? Caputo fue un hombre determinante en la carrera política de Macri, fue el hombre que fundó el partido que después terminó siendo gobierno, antes de Cambiemos, ¿no? Y me parece que ahí Vidal y Larreta lograron un aliado importante para algunos de los cambios que pasaron. El caso de Sturzenegger, por ejemplo, que lo comentaba hace un rato. Sturzenegger es un hombre que Macri nunca hubiera querido sacar del Banco Central. De hecho, estaba convencido que era el hombre ideal para conducir el Banco Central. Larreta, Peña y Nicolás Caputo. Peña se sumó al final y Vidal fueron los que empezaron a decirle, mirá que la cosa va mal y hay que buscar un cambio. A partir de ahí se dieron no solo el cambio de Sturzenegger, sino también de Aranguren, que era un hombre muy resistido por la propia Vidal. Silvia, a esa mesa, Larreta, Caputo, Vidal, ¿se le ha sumado a Monzó ahora? Bueno, yo diría que dos Monzó cosas. Primero, que esa mesa hoy tiene un rol más importante, ya estaba, pero ahora es más relevante el ministro del Interior, Rogelio Frigerio. Incluso me animo a decir que en algún momento, cuando existió alguna posibilidad ya totalmente desmentida de que Marcos Peña dejara la jefatura de gabinete, entiendo que el presidente lo tuvo en alguno de sus pensamientos como para reemplazarlo, en alguno de sus pensamientos, no quiero exagerar. Y también efectivamente yo creo que Emilio Monzó recuperó un rol, sobre todo creo que por ahí llama la atención, creo que sobre todo él mejoró notoriamente su relación con Marcos Peña. Ellos dos hicieron un viaje, es decir, Marcos Peña lo invitó a Emilio Monzó a un viaje que el jefe de gabinete hizo a Washington. Sé que ahí hablaron muchos problemas internos, digamos, que tenían entre los dos, se superaron, y diría más, que Marcos Peña se respaldó mucho en Emilio Monzó para superar sus propias turbulencias de las últimas semanas. Digamos, en el olfato político que obviamente tiene Emilio Monzó, que es un hombre de la política, un hombre que viene del peronismo y un hombre crecido en la política. Marcos Peña es un hombre crecido en el PRO. Me gustaría marcarles lo que yo comentaba al comienzo del programa, que el tema de la despenalización del aborto, más allá de las posiciones personales de cada uno, se le ha transformado en un tema político delicado al gobierno. Tiene la Iglesia con declaraciones realmente muy severas. Hoy el presidente no fue al Te Deum. Hoy apareció María Eugenia Vidal con un pañuelo celeste. Ese es un dato. Ese es el dato. Para mí que es un dato político. Lo hablábamos con muy Santiago fuerte. antes de venir acá. Quisiera la opinión de todos ustedes sobre esto. Sí, igual me parece a mí que el gobierno, que es como todos los gobiernos, muy afecto a las encuestas, la gran mayoría de los argentinos está a favor de la despenalización del aborto, con lo cual... ¿La gran mayoría o es una minoría ahí? Sí, hace mucho, para más mí del 60%. Para mí es una gran mayoría, creo que el gobierno lo sabe. Más o menos, sí. Y creo que en todo caso hasta lo puede llegar a capitalizar. La pelea con la Iglesia existe, está cada vez más fuerte, el gobierno tiene alguna preocupación, obviamente el gobierno está dividido,
hay funcionarios y Cristina ministros. dejó de ir a los TD1, ahora no va más. Ahora no va Macri, sí, por motivos distintos. El problema que tiene el presidente es su electorado, porque digamos donde hoy el pañuelo celeste es una minoría intensa, que en el interior es una mayoría intensa, pero el problema es que en Cambiemos hay mucho electorado que está, digamos que es celeste. Y además Entonces, tenés a Michetti, a Bullrich. y por eso apareció... Además, las famosas dos Macri. fotos. Es Macri. un tema tan grande que me imagino que debería haber sido propuesto en la campaña. Porque la verdad que esto salió de la galera y todos sabemos que sale de la galera en su momento para tapar el problema Y ahora fue como un económico Frankenstein. de las tarifas. Yo Entonces, tengo como la el misma- gobierno yo tiene una coincido crisis. con Carlos. ¿Vos considerás que Porque en ese discurso del 1 de marzo de Macri, cuando dice lo peor ya pasó en materia económica, el gran debate eran las tarifas que todavía no habían llegado al bolsillo de nadie, porque No eran habían ajustes no que había iban a arrancado. caer en el y invierno. vos decís que Claro. tiraron el tema? Y Es eso que Lo mismo, la- lo mismo hizo el kirchnerismo una con el distracción matrimonio fenomenal. igualitario y hoy hay un consenso que estuvo bien en hacerlo. Me parece que el Está bien, macrismo pero en yo esta no creo acierta. que Pero no yo se por le lo que dividió. recuerdo, Macri- a ver, por lo que recuerdo, el Me parece que matrimonio igualitario no produjo ninguna crisis dentro del kirchnerismo. Claro. No. Esto produjo una crisis Claro, este es el tema. importante por el hecho de que no estaba dentro de la agenda de Cambiemos y hay algunos importantes como Vidal dentro de Cambiemos que no están de acuerdo, o Michetti. O Macri, sí. Es distinto el No, caso no, de que Vidal Macri- al Macri- Paraguay. Macri- Claro, Macri Macri dijo, depende estoy- del día, ¿no? No, Macri dijo, la frase es que en estas circunstancias se entiende porque todos estamos por la vida. Perdón, Pero si Carrió. en esta discusión, Bueno, Carrió ahora Carrió, iba si en este ahora debate les iba a alguien tirar dice, Carrió. estoy por la vida, lo que está diciendo es lo de las dos vidas, digo, se Sí. asocia a eso. A mí me parece que hay una cosa de aprendices de brujos. Coincido con que esto fue tirado para lograr un efecto de distracción, sin leer que esto tiene una dinámica muy profunda en la sociedad. Claro. Por suerte, digo, a mi juicio, por suerte tiene una dinámica profunda en la sociedad, sin leer que acá había movimientos sociales, que el movimiento feminista o los movimientos feministas eran un fenómeno en crecimiento del mundo y en la Argentina, que en la Argentina hacía mucho tiempo que cuando se hacían encuestas estaba siempre a favor, esto no es nuevo. ¿Vos Esto decís tiene que fue como otro mínimo- mal diagnóstico del Tiene un gobierno? mínimo de 15 años. Mal diagnóstico en este caso, si es mal diagnóstico y termina en legalización A mí del no aborto, me por queda suerte, claro que el diría gobierno yo. lo haya mandado con la idea de que no iba a salir, realmente. Me parece que cuando mandás una Eso es lo ley que de ese dijo tipo- Carrió. Sí, Lo dijo alguien de Car- Cambiemos. Sí, es cierto. De todos modos, cuando mandás una ley así, si no querés que salga, corres el riesgo de que salga. Perdón. Y me parece que al gobierno, a la Claro. larga, si sale la ley, le va a venir bien. A ver, ¿estoy equivocado o el propio gobierno en la noche del debate no porfió para que la ley saliera? Negociando con los diputados de La Pampa, ¿Qué etcétera. quiere decir porfío en este caso? Pelear para que saliera. Porque Bueno, si es un quería gobierno... que Se habló de una saliera, cifra, no me ¿no? cabe la menor Entonces, duda. no, entonces lo que dice Carrió de que no, en realidad lo engañaron, Bueno, él lo no que quería, pasa es que Carrió no tenía siempre los busca votos. contener al electorado, digamos que no contiene los que están en otro lado. O sea, me parece que no hay que tomar Es lo que verdad dice lo que vos Carrió, decís, no está hay que bien. tomar lo que dice Carrió en forma literal. A mí lo que Bueno, me es parece... un dato... De todos modos, Quiero nos decir- quedamos solo con la foto del Sí. oficialismo. La oposición también tiene Sí, serias sí, diferencias. claro. digamos. Es un tema que estamos divide. El estamos pasando peronismo. por alto, por ejemplo, que Cristina Fernández de Kirchner, que ahora se muestra a favor de la legalización del aborto, y no solo impidió el debate, sino que estaba absolutamente en contra y le había prometido a Francisco en su momento y antes a su tropa le impedía tratar el tema. Urtubey está en Hoy- contra. Bueno, claro. Por Entonces ejemplo. digo, no es solo Sí, el pero macrismo. puede llegar No, no, a- que está claro que no es un tema de consenso. También hay que decir del que el aborto, gobierno- Pero ojo, a mí, Cambiemos- yo estoy de a ver, acuerdo espera. con el... Sí, Perdóname. sí. Con el mecanismo de que se siguió en diputados, donde pudo opinar todo el mundo. 738. Exactamente, 700. El número es Ojalá espectacular. en la Argentina hubiera habido 10 leyes que tuvieran Claro, ese exacto. debate previo. Que estemos todos de acuerdo va a ser imposible. Hay una cuestión, yo creo que no sé. Y a mí, yo estoy de acuerdo con el fondo, no con la forma, que se transformó en un Boca River, esa foto de Ahora, la Vidal. plaza del Congreso. Perdón. Desierta y dos bandos de colores distintos es la representación de la grieta. Ahora, Está bien, Vidal- Néstor, pero hay Es que hay algo un de voto que se falta... vota. Pero está bien, Pero se pero hay vota. algo de falta, y en mi opinión, obviamente, de honestidad en el planteo del debate. De sacar esta ley para tapar el tema de las tarifas y sin haberla propuesto como parte de una plataforma, no es la mejor manera de hacer nacer este debate
en la Argentina. Estoy de acuerdo. Ahora, Ojo, Vidal la que es... estatización Esperá. del IPF tampoco estaba No. en la plataforma del Frente para la Les quiero Victoria. marcar, Vidal. Siempre Perdón, aparece. pero Sí. tenés razón. Efectivamente. Pero muchos del kirchnerismo, muchos dirigentes importantes del kirchnerismo lo habían hablado varias veces. ¿No? La despenalización del aborto, hasta lo que yo sé, nunca el no estaba macrismo la agenda, tuvo en la No pero- estaba en la agenda. La agenda de la mujer, por decirlo de algún modo, digamos, de los derechos de la mujer, está en, digamos, en la visión de Cambiemos, por lo Ahora, menos en la visión. Perdón, el hecho del de PRO. Vidal con el pañuelo celeste, insisto, Vidal Yo es... creo que la prueba de que el gobierno ve que está con problemas en este tema, en su propio electorado, es que María Eugenia Vidal, que es una mujer política, o sea, no es alguien No, que, y no que digo está que no primera en tenga las valores, encuestas en imagen, no digo que por no lo tenga menos. valores, digo que actúa con sus valores de forma política. Me parece que la vicepresidenta Michetti es más impulsiva en sus actuaciones, por decir algo. Me parece que María Eugenia Vidal, cada vez que toma una expresión, lo toma luego de pensarlo Clarísimo. mucho. Sin duda. Entonces, Por eso me parece un creo dato que la político. prueba de que el gobierno ve que está con problemas es que María Eugenia Vidal, que evitó pronunciarse hasta ahora, apareció con un pañuelo Hay celeste. que ver si esto no tiene que ver con el encuentro que tuvo Vidal con el Papa, ¿no? Sí. Ahí Claro. se habló de todo y todo bajo un estricto secreto porque nadie supo de qué se había hablado. Y creo que esta foto explica un poco eso también. Me parece que Vidal tiene algún compromiso con el Papa y con la Iglesia en particular, que además la Iglesia jugó, diría, a favor de Vidal en la campaña de 2015, ¿no? Claramente. En contra de Aníbal Fernández. Le introduzco otra mujer que es Carrió y los radicales. La pregunta que yo le hago es, lo que dijo Carrió de los radicales, ¿es lo que Macri piensa y no dice? ¿Es un paso de facturas personal de Carrió? ¿Tiene que ver con ese espíritu de autodestrucción que a veces se le atribuye? ¿O cómo lo ven? Tal vez todo eso junto, pero parece En ese orden. que En no ese contesto, orden. pero tal vez todo eso junto, porque a veces Carrió funciona, como decía Silvia, conteniendo a parte del electorado, muchas veces funciona como lo que Macri quisiera decir y no dice, hacia adentro de Cambiemos y hacia el electorado también, y obviamente hace su propio juego, y también existen las facturas. Y también existen las facturas con radicalismo. Los Y tres a ver, casilleros. hay una factura, pero además hay quien hegemoniza ese electorado. Que es un electorado que fue a Cambiemos. El Cambiemos tiene el viejo electorado radical en términos sociológicos, en buena medida, ¿no? No solo ese, pero en buena medida su base es esa. Y Carrió también. Ahí hay un tema de disputa de liderazgos. Ahora, hay una cuestión, vuelvo un poco a la economía, ¿no? Hacia adelante, hacia lo que viene. ¿No? El gobierno necesita, no quiero decir un pacto de la Moncloa, porque eso es No, pero demasiado decime, ¿qué sofisticado. opinás de lo de Carrió? Pero, ¿Influye claro, pero- en la economía? Y sí, porque es la coalición gobernante. Claro, eso es lo que- El gobierno ahora tiene una batalla tremenda que encarar, que es que se apruebe el presupuesto 2019 en tiempo y forma, un presupuesto que tiene que contener el acuerdo con el Fondo Monetario. Para que se apruebe esa ley de Es una gran presupuesto, batalla, claro. necesita los votos de la oposición, pero sobre todo los propios. Y si Bueno, en el tiene presupuesto un- los va a tener los votos, ¿no? los internos se Probablemente, supone que pero los va a ojo, tener, pero no estamos viendo a la coalición en su mejor momento Bueno, interno. ahí- Hasta lo que yo vi, volviendo al tema de la despenalización del aborto, Carrió se levantó y dijo, la próxima rompo. Que no se le ocurra romper con el presupuesto. Que primero lo aprueben. Bueno, yo creo que hay momentos en la vida política en que sería una contribución de Carrió que no hable, porque habla en público cuestiones que deberían ventilarse en la política privada, se me ocurre. Yo me acuerdo No, hace- no sería Carrió igual. No sería Carrió. Yo me Y acuerdo andás una a ver vez las cosas que un dicen dirigente privado. radical, a quien no voy a Si nombrar, esto es en dijo, público, dijo, Carrió pone tanto entusiasmo en armar coaliciones políticas como después en romperlas. En romperlas. Y la verdad que a lo largo de la historia pasa eso. No es mi métier. Pero en el tema del acuerdo con el fondo, es un gran envase. Lo que el fondo dice es, ustedes se comprometen a hacer este déficit fiscal, en no emitir peso para financiar el Estado, cuidar las reservas netas, o sea, no las que hay que devolver, tanto, sí. Bueno,
hagan la política para eso. No te dice, sube impuestos, baja gasto, eso depende de la parte política. La mitad del gasto público en la Argentina le corresponde a las provincias, que a su vez tampoco se pueden financiar. Hubo 10 provincias que venían colocando deuda a la par del gobierno con la autorización del gobierno nacional. Y el problema es que hoy la Argentina no genera los dólares que necesita para pagar la deuda que contrae, porque las exportaciones están estancadas. Eso es un tema central de la economía. Cuando se habla de déficit gemelo, recién hablamos del déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que recauda. Pero por otro lado, la economía consume más dólares que los que genera. Aparte de importar más de lo que exporta, y con exportaciones estancadas, que aumente las importaciones en un país que crece no tiene nada de malo, es normal. Pero si no... Pero tenés que saber con qué lo vas a pagar. Pero eso agregale. El año pasado se fueron 10.000 millones de dólares de déficit de turismo. Viajaron 4,5 millones de personas al exterior, gastando dólares, obviamente. Y entraron 2 millones de turistas extranjeros. Resultado, se nos fueron 10.000 millones de dólares en viajes, con un dólar barato. Y por otro lado, tenés atesoramiento, gente que compra dólares para ahorrar porque es la moneda que se sostiene. ¿Por qué? Porque la inflación en la Argentina, recordemos, 40% en el año 2016, 25% en 2017, este año puede ser 30%. ¿En qué ahorras? ¿En dólares o en pesos? Y ese no es un problema cultural, es un problema de que la economía y lo que encontró Macri, para mí es el pecado original que comete Macri, cuando asume, le dieron un auto que no tenía, ya estaba la lucecita prendida sin nafta para hacer un viaje, la rueda pinchada y el motor estropeado, y dijo, ahora sí que lo vamos a hacer andar. No, mejor decir, mirá, esto así... No, yo creo que también el riesgo a futuro es cierta actitud que fue típica, por ejemplo, de la Rúa, que es demostremos poder. Eso hace inestable la política y hace inestable al propio gobierno. Yo creo que en parte los 354 despidos de Telam tiene que ver con eso. Entonces, yo voy a ser duro. Ok, ahora, el exceso de demostración de poder es el que termina con los muertos, ojalá que no pase, es el que yo no estoy pidiendo ni buscando muertos, lo aclaro. Ese que termina con los muertos en diciembre del 2001. Pero ahí, la situación es grave, pero no. Pero ahí, obviamente. ¿Vos crees que estamos cerca de un 2001? No, yo lo que creo que es peligroso para cualquier gobierno hacer en ese sentido del arruismo, que es, ahí hubo una diferencia en ese gobierno. El secretario general de la presidencia en aquel momento dijo hay que demostrar poder, y Alberto Rodríguez Giavarini dijo esa forma de demostrar poder termina en muertos. Bien. Esta forma de demostrar tipo Telam termina en inestabilidad, no en muertos, en inestabilidad. Para el propio gobierno y para la sociedad en general, es peligroso. A ver, una cuestión técnica. No estamos en el 2001. Totalmente. Voy a hablar técnicamente, una cuestión técnica de economía, básicamente porque no estamos en una convertibilidad y ya desvaluaron el 50%, que era el gran problema de la convertibilidad. No había tipo de los sí hay cuestiones vinculadas, creo yo, a la actividad económica, que van a ser bravas. Vamos a una recesión, entre el segundo trimestre y el tercer trimestre de este año, la economía va a caer, va a haber una recesión. Es decir, que hasta fin de año vamos a estar en recesión. Bueno, es probable que el tercer trimestre no sea tan duro como este que empezó. Eso depende del gobierno y depende de la magia que tenga el gobierno para hacer crear o recrear cierto optimismo en la economía. Eso depende del gobierno. Pero la crisis por este lado, en este caso, viene por la actividad económica, ¿no? El ajuste del tipo de cambio, que fue el gran problema de la convertibilidad, ya se dio, 50% fue la devaluación. Te diría que parte de la que me parece que este ni en términos económicos ni en términos políticos se asemeja esto al 2001. Hay una diferencia, me parece abismal. Creo que el gobierno está apostando finalmente al año que viene. Este año no va a crecer la economía o va a crecer muy poco, lo cual ya es grave para el diagnóstico que había hecho el gobierno y la perspectiva de crecimiento que estaba trazada, recordemos allá lejos, para el segundo semestre del 2016. Me parece que, es eso, ¿no? El no crecimiento de la economía dificulta la llegada de Macri a 2019, pero... me parece que hay aire para que llegue tranquilo. Me quedan 2 minutos y tengo que hacer como 3 preguntas en 2 minutos. ¿El plan económico que trascendió de Massa es bueno, es malo?
es demagógico. Decime sí o no en 2 minutos. Le faltan precisiones de dónde va a sacar la plata para tanto subsidio. Bueno, Sebastián Bornstein dice que por ahí secuestrar a Trump y pedir un rescate de 100.000 millones de dólares, por ejemplo. Ahí está el problema. Lo único que hizo el gobierno hasta ahora fuerte para bajar el gasto público era bajar subsidios, que ahora vuelven a subir porque la energía se maneja en dólares y el dólar cuesta 50% más caro. Agregar más subsidios, decime dónde sacas la plata y te digo si no es demagógico. El gobierno es el que puso el precio del gas en boca de pozo dolarizado y en suba hasta el 2019. Claro, porque tiene que importar gas también, porque no hay gas Quiero para... simplemente y ese va en dólares. Me queda un minutito. Un segundo para decir Pero que me falta otra solidarizo pregunta. con los despedidos de la agencia Telam, que no creo que esa decisión, que me parece que está mal tomada, tenga que ver con generar miedo, sino que es una decisión específica en un área específica que me parece que necesitaba realmente hacerse un ajuste que se está haciendo mal. Y también creo que el gobierno está encontrando, digamos, está encontrando una transición, está convencido de que esto es una tormenta que va a pasar. No sabemos si ya pasó todo lo que tenía que pasar o lo que podía pasar, pero me parece que está recuperando las manijas de la gestión, digamos, que está encontrando un nuevo sistema, un nuevo modelo para un diagnóstico que se ha probado que el que tenía era distinto y ahora tiene que encarar otro. Ahora, la pregunta que le hago muy cortita. La confianza es fundamental para el funcionamiento de las instituciones, de la economía, de la política. ¿Estamos en camino? ¿Ustedes creen que se ha reconstruido o estamos en camino de reconstruir ese tipo de confianza? Necesitas varios pasos. El primero, el que comentaba Carlos al principio del programa, estabilizar el tipo de cambio. Si tenés el dólar bailando, así como la devaluación provoca un efecto pobreza, el que tiene dólares tiene más riqueza. Ya me están cortando. Sí, no. El gobierno está en el medio. Si va a subir o no sé, bajó. Ojalá. Ojalá. Bueno, muchísimas gracias a los 5. Vamos a seguir. Ustedes saben que ha habido elecciones en la región, en Latinoamérica. La última fue en México. Vamos a hablar de este tema y de otros temas, de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos con Marcelo Cantelmi. Y vamos a tener también una comunicación con un gran periodista mexicano. Ya volvemos.